Hola, mi nombre es Pura Costa. En esta ocasión vamos a hablar de la historia de las telecomunicaciones y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Se remontan al siglo XIX con la invención del telégrafo eléctrico, desarrollado por Samuel Morse en 1837. El telégrafo permitió la transmisión de mensajes a largas distancias mediante impulsos eléctricos a través de cable. El famoso código Morse se convirtió en el lenguaje universal para estos mensajes y las líneas telegráficas comenzaron a extenderse por todo el mundo. El siguiente gran avance en las telecomunicaciones fue el teléfono, inventado por Alexander Graham Bell en 1876. El teléfono transformó la comunicación al permitir conversaciones en tiempo real entre personas a distancia. Las primeras redes telefónicas se establecieron en los años siguientes y a finales del siglo XIX las llamadas telefónicas interurbanas se habían vuelto comunes en Europa y América del Norte. El teléfono marcó un hito tecnológico importante en la historia contemporánea de la humanidad, no solo porque representó un avance significativo en las posibilidades de transmisión de información y telecomunicaciones respecto de la telegrafía, sino porque allanó el camino para formas aún más complejas y sofisticadas, como fue la aparición de la radio en el siglo XX. Trajo consigo un gran revuelo e innumerables aplicaciones, como la posibilidad de escuchar música o las noticias mientras se trabajaba, o comunicar de manera rápida y eficaz a los soldados con su retaguardia en medio de un conflicto militar, hasta la masificación de la televisión y de los medios digitales en la segunda mitad del siglo. La radio fue el mayor medio de masas del planeta y aún sobrevive en la actualidad. La televisión fue otro hito en la historia de las telecomunicaciones. John Logie y Philo Farnsworth fueron los pioneros en la televisión en la década de 1920 y las primeras transmisiones públicas tuvieron lugar en la década de 1930. La televisión revolucionó la comunicación al permitir que la transmisión de imágenes y sonidos en tiempo real, conectando a las personas con eventos y noticias en todo el mundo. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Logie logró sincronizar dos discos Dinipou unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor. Transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. Cabe destacar que las primeras transmisiones fueron en blanco y negro hasta que en los años 50 se crearon las televisiones a color. El momento que puso un antes y un después fue el 19 de septiembre de 1966. Ese día se emitió en Estados Unidos el primer episodio de Dusk Girl en la cadena ABC, la primera transmisión a color. El televisor alcanzó una gran popularidad. Esta tecnología conquistó rápidamente los hogares del mundo, desplazando en gran medida a la radio como medio predilecto para informarse o en torno al cual reunir a la familia. Los televisores han tenido una gran evolución. Con la llegada del año 2000 aparecieron los primeros televisores con pantalla plana, dando el relevo a los televisores de tubo. Esta nueva tecnología permitía tener pantallas de mayor tamaño en un diseño plano que permitía colgar de la pared. Estos nuevos modelos también aparecen en las primeras emisiones en HD o en High Definition. A las pantallas planas luego le sigue la tecnología de las pantallas LCD. Son pantallas basadas en los cristales líquidos. Estos elementos se colocan entre dos capas de cristales polarizados. Dependiendo de la polarización que se aplique, el LCD absorberá más o menos luz y serán más o menos oscuros. Las pantallas LCD incorporan un filtro RGB para poder ver las imágenes en color. Uno de los problemas que solían sufrir estas pantallas era el efecto fantasma o efecto estela, y era notable en movimientos rápidos de la escena.
En esta época también llegaron los televisores de plasma, dispositivos con pantallas planas de gran formato. A diferencia de las pantallas LCD, los televisores de plasma tenían un mayor ángulo de visión. El tiempo de respuesta era mucho más rápido, por lo que desaparecía el efecto fantasma. Tenía un mayor número de colores, siendo estos mucho más reales y vívidos, y el contraste era mucho más alto. Pero no todo es bueno, eran aparatos que emanaban mucho calor y consumían mucha energía eléctrica. Y si la pantalla permanecía encendida mucho tiempo, mientras se muestran imágenes estáticas, se quedaban sobrescritas en pantalla permanentemente. Es cierto que estos funcionaron a los fabricantes muy bien durante un tiempo, ya que la calidad de la imagen era bastante superior a los LCD, pero estos acabaron por morir años más tarde, a lo que le dio paso a las pantallas LED y OLED. Las tecnologías LED y OLED son las ventajas de estas pantallas respecto a las pantallas plasmas o LCD era un mayor delgadez, flexibilidad, eran televisores más económicos con mejor brillo y contraste y requerían de un menor consumo energético, tenían una mejor visión en ambientes iluminados. Pero no todo era ventajas, ya que el tiempo de vida era más corto, el proceso de fabricación más caro. En ese momento tenían un mayor impacto medioambiental. Con la llegada de esta tecnología se empezaron a popularizar los televisores en 3D. Al día de hoy, la mayoría de los televisores que vemos en los hogares son de una de estas dos tecnologías, ya que con el tiempo se han vuelto incluso bastante económicos. Al día de hoy, la última gran revolución en los televisores fue la popularización de los Smart TV, que han convertido a nuestras teles en dispositivos capaces de realizar una gran cantidad de tareas, más allá de reproducir contenido. Las usamos prácticamente para todo: escuchar música, ver nuestras series, películas y deportes favoritos, y por supuesto para jugar a videojuegos y hacer el uso de nuestras aplicaciones de música y video en streaming como Netflix, HBO+, Disney Plus o Prime Video, pero también para ver directos en Twitch o videos de todo tipo en YouTube. Luego del televisor pasamos al computador, también conocido generalmente como ordenador o computadora. Es una compleja máquina que procesa y ejecuta órdenes de diversas índoles para dar como resultado un sinfín de tareas distintas. Creada hace muchas décadas, este aparato sigue en constante evolución y es uno de los inventos más populares de la historia, ocupando un lugar en casi todos los hogares del mundo. Un computador se divide fundamentalmente en dos partes: el hardware y el software. El hardware es la parte física del computador, la parte tangible, es decir, aquello que podemos tocar del computador. El software es la parte lógica del computador, es decir, el conjunto de instrucciones que le ordenan al hardware qué tarea debe realizar. Al igual que el televisor, la computadora ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de la historia. La primera generación de computadoras data de 1940 a 1952. Inicia con la invención de las primeras máquinas de cálculos automáticas. Podían considerarse propiamente un computador, respondían a la necesidad durante la Segunda Guerra Mundial de descifrar códigos secretos del enemigo. Ya en su segunda generación, que va de 1956 a 1964, se sustituyeron las válvulas de vacío por transistores, permitiendo hacer las máquinas mucho más pequeñas y reduciendo además su consumo eléctrico. Estas fueron también las primeras máquinas en disponer de un lenguaje de programación, como el célebre Fortran, así como pronto se hizo obsoleto el sistema de las tarjetas perforadas. La tercera generación de computadoras, que data de 1965 a 1971, el salto a la tercera estuvo determinado por la invención de los circuitos integrados, permitieron aumentar la capacidad de procesamiento de las máquinas y, por si fuera poco, reducir sus costos de fabricación.
La cuarta generación data de 1972 a 1980. La paulatina integración de los anteriores componentes electrónicos propició la aparición de los microprocesadores, nuevos circuitos integrados que reúnen todos los elementos fundamentales de la computadora y que empezaron pronto a llamarse chips. La quinta generación, que es lo más reciente, data de 1983 a la fecha, presenció las más enormes diversificación en el ámbito de la computadora de toda su historia. Se hizo portátil, liviana y cómoda e incluso expandió sus fronteras de uso gracias a la posibilidad de las redes informáticas. Luego de las computadoras tenemos el teléfono celular o dispositivo móvil, que ha evolucionado significativamente desde su invención, pasando de ser un simple dispositivo de llamadas a convertirse en una herramienta multifuncional que incluye funciones de comunicación, entretenimiento, navegación y más. Cuando hablamos de navegación, nos referimos al Internet, que es un conjunto descentralizado de redes de comunicaciones interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyen una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET en tres universidades de California en Estados Unidos. Pero, ¿qué es el TCP/IP y cómo funciona? Determina cómo los ordenadores transfieren datos de un dispositivo a otro. Estos datos deben ser exactos para que el receptor obtenga la misma información enviada por el emisor. ¿Y cómo funciona? Para garantizar que cada comunicación llegue intacta al destino deseado, el modelo TCP/IP divide los datos en paquetes y luego los vuelve a juntar para formar el mensaje completo en el destino. Enviar los datos en paquetes pequeños hace que sea más fácil mantener la exactitud que enviando todos los datos a la vez. El modelo TCP/IP abarca muchos protocolos de Internet que definen cómo se tratan y se envían los datos. Los protocolos de Internet habituales incluyen HTTP, FTP y SMTP, y los tres se usan a menudo en combinación con el modelo TCP/IP. También hablaremos de la fibra óptica, es un medio físico de transmisión de información usual en redes de datos y telecomunicaciones que consiste en un filamento delgado de vidrio o de plástico, a través del cual viajan pulsos de luz láser o LED, en la cual se convierten los datos a transmitir. Pero, ¿para qué sirve la fibra óptica? La fibra óptica es ideal para las telecomunicaciones por cable, permitiendo establecer redes informáticas locales y de largo alcance con un mínimo de pérdida de información en el camino. Sus aplicaciones son diversas en este campo, permitiendo la obtención de material de redes, sensores de fibra óptica para temperatura, presión o niveles de luz, material de iluminación particularmente eficaz ya que no requiere de cercanía con la fuente de luz y siendo además útil para la decoración. Hay árboles de Navidad elaborados de fibra óptica o como componentes del hormigón translúcido. Ya para finalizar, hablaremos de las redes de computadora, una red informática o red de telecomunicaciones o comunicaciones de datos. Es una red de computadoras, es la interconexión de distintos números de sistemas informáticos a través de una serie de dispositivos de telecomunicaciones y un medio físico alámbrico o inalámbrico. Su función es compartir información en paquetes de datos. Los mismos se transmiten mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otros medios empleando una codificación especial. Para ello, el sistema traduce a un mismo idioma los procesos de las distintas computadoras a través de una serie de estándares de comunicación. Hasta aquí ha sido la presentación. Espero que hayan aprendido mucho de la evolución de las telecomunicaciones y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Hola,
Mi nombre es Pura Costa. En esta ocasión vamos a hablar de la historia de las telecomunicaciones y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Se remontan al siglo XIX con la invención del telégrafo eléctrico, desarrollado por Samuel Morse en 1837. El telégrafo permitió la transmisión de mensajes a largas distancias mediante impulsos eléctricos a través de cable. El famoso código Morse se convirtió en el lenguaje universal para estos mensajes y las líneas telegráficas comenzaron a extenderse por todo el mundo. El siguiente gran avance en las telecomunicaciones fue el teléfono, inventado por Alexander Graham Bell en 1876. El teléfono transformó la comunicación al permitir conversaciones en tiempo real entre personas a distancia. Las primeras redes telefónicas se establecieron en los años siguientes y a finales del siglo XIX las llamadas telefónicas interurbanas se habían vuelto comunes en Europa y América del Norte. El teléfono marcó un hito tecnológico importante en la historia contemporánea de la humanidad, no solo porque representó un avance significativo en las posibilidades de transmisión de información y telecomunicaciones respecto de la telegrafía, sino porque allanó el camino para formas aún más complejas y sofisticadas, como fue la aparición de la radio en el siglo XX. Trajo consigo un gran revuelo e innumerables aplicaciones, como la posibilidad de escuchar música o las noticias mientras se trabajaba, o comunicar de manera rápida y eficaz a los soldados con su retaguardia en medio de un conflicto militar, hasta la masificación de la televisión y de los medios digitales en la segunda mitad del siglo. La radio fue el mayor medio de masas del planeta y aún sobrevive en la actualidad. La televisión fue otro hito en la historia de las telecomunicaciones. John Logie y Philo Farnsworth fueron los pioneros en la televisión en la década de 1920 y las primeras transmisiones públicas tuvieron lugar en la década de 1930. La televisión revolucionó la comunicación al permitir que la transmisión de imágenes y sonidos en tiempo real, conectando a las personas con eventos y noticias en todo el mundo. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Logie logró sincronizar dos discos de Nipou unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor. Transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. Cabe destacar que las primeras transmisiones fueron en blanco y negro hasta que en los años 50 se crearon las televisiones a color. El momento que puso un antes y un después fue el 19 de septiembre de 1966. Ese día se emitió en Estados Unidos el primer episodio de Dusk Girl en la cadena ABC, la primera transmisión a color. El televisor alcanzó una gran popularidad. Esta tecnología conquistó rápidamente los hogares del mundo, desplazando en gran medida a la radio como medio predilecto para informarse o en torno al cual reunir a la familia. Los televisores han tenido una gran evolución. Con la llegada del año 2000 aparecieron los primeros televisores con pantalla plana, dando el relevo a los televisores de tubo. Esta nueva tecnología permitía tener pantallas de mayor tamaño en un diseño plano que permitía colgar de la pared. Estos nuevos modelos también aparecen en las primeras